El estudio antepasado, o el pasado, pues, la semana pasada no tuvimos nuestro estudio, pero el capítulo 13, el apóstol Pablo hace un paréntesis entre los que son los dones, ¿verdad? Estamos hablando de los dones espirituales. Y el apóstol Pablo hace un paréntesis en el capítulo 13 para hablar de lo que es el amor. Si algo me gusta a mí es el capítulo 13 de Primera Corintios, porque el apóstol Pablo describe de una manera muy hermosa lo que es el amor ágape, lo que es el amor de Dios. Es ese amor que nosotros como hermanos tenemos que experimentar. Es el amor que Dios quiere que nosotros desarrollemos a través de darle la oportunidad al Espíritu Santo que trabaje en nosotros. Como fruto del Espíritu Santo, ese amor ágape, que lo podamos tener y que podamos disfrutar realmente el poder de amar a nuestros hermanos, amar al prójimo, amar a las personas que son difíciles de amar. Ese amor lo puede producir el Señor, y el capítulo 13 nos ayuda en esto. Cuando entramos al capítulo 14, el apóstol Pablo comienza también y comienza diciendo de que lo que el apóstol Pablo comienza dándonos recalcando y diciendo: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Esta palabra el apóstol Pablo las dice con procurar y seguir, está en imperativo. Eso quiere decir que así lo debemos hacer. No nos está dando la opción, sino que como iglesia, como cristianos, tenemos nosotros que seguir, tenemos nosotros que procurar los dones espirituales. Créame que no es una opción para nosotros como cristianos tener los dones espirituales. Es bueno que los sigamos y es bueno que los procuremos. Sin procurarlos es buscarlos. Ahora, ¿para qué nos sirven los dones espirituales? Los dones espirituales nos van a ayudar en las áreas donde nosotros no podamos hacer mucho. Por ejemplo, hay muchas cosas que espiritualmente nosotros estamos limitados, mientras que el Espíritu Santo puede hacer. Nosotros podemos tener eventos como iglesia, pero si realmente no hay los dones espirituales, el Espíritu Santo no es el que va a hacer la obra, va a ser bien difícil. Por eso es importante que anhelemos, que deseemos los dones espirituales, porque los dones espirituales nos van a ayudar a nosotros a hacer la obra para la cual el Señor nos ha llamado. Y recuérdese que los dones espirituales, el don suyo puede ser el complemento del don mío, el don de hermano Leonel, el don de cada uno de nosotros va a ser para la edificación de la iglesia. Eso dice el apóstol Pablo. Entonces, el don que Dios le ha dado a usted es un don muy importante, porque es el don que otro tal vez no lo tenga, y usted va a ser de beneficio para esa persona, como esa persona va a ser de beneficio para mí. Entonces, por eso la iglesia se beneficia cuando se desarrollan los dones espirituales. Entonces, el apóstol Pablo no lo deja como ahora yo creo que podemos entender esto, porque el capítulo 13 nos dio una referencia para qué sirven eso, los dones, y el amor para qué sirve. Para que no tengamos envidia unos de otros, para que no lo hagamos por contienda o por vanagloria, sino que para beneficiarnos unos a otros. Todos los dones que tengamos nosotros debemos de practicarlos en amor. Eso es lo que dice el capítulo 13. Ahora, el apóstol Pablo le dice a los de Corinto, porque por lo que veo, y si usted ha leído las otras epístolas del apóstol Pablo, a los de Corinto como que ellos tenían más conocimiento de los dones espirituales, como que eran personas que estaban más abiertas a lo espiritual. El apóstol Pablo entonces le decía que los dones o esas manifestaciones espirituales, él estaba preocupado no por el uso de los dones, porque ellos los usaban, sino que por el abuso de que estos dones espirituales estaban pasando como lo están pasando en nuestros días. Se recuerda que
Estuvimos mencionando esto, de qué manera se puede abusar un don, y lo vemos últimamente, lo vemos en la televisión, cuando una persona abusa de un don, cuando una persona no lo hace de la manera correcta de lo que el apóstol Pablo quiere que se haga el don, sino que para exaltar a la persona, para decir yo soy más espiritual que fulano o más espiritual que sutano. No se trata de quién es más espiritual, se trata de que yo pueda ser de beneficio para mis hermanos en la congregación. Y los dones espirituales no nos hacen más espirituales a nosotros. Sencillamente que el don que Dios, el Espíritu Santo nos use, es por la necesidad que hay. Es porque hay necesidad, y ese don va a servir para beneficio o para complemento en la iglesia. Ya, es interesante. Ahorita muchos de los dones que la mayoría de la gente considera que son mejores. Por ejemplo, y eso es lo que vamos a hablar ahora, del hablar en lenguas. Usted puede decir, yo no hablo en lenguas, yo no soy, se siente inferior, o una persona porque habla en lenguas se sienta mejor que otro. No debe ser así. Y esto lo vamos a ver en detalle, porque por eso es que este capítulo 14 tenemos que entenderlo. Si no lo entendemos, vamos a tener el miedo de usarlo, o no vamos a ver de qué manera lo podemos usar. El apóstol Pablo quiere en este capítulo que nosotros procuremos hablar en lenguas, pero también mucho más el de profetizar. Y él lo dice en adelante, ¿verdad? Ahora, en el versículo 2, el apóstol Pablo dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Es interesante este versículo, porque el que habla en lenguas, como dice el apóstol Pablo, no va a hablar a los hombres. Por eso es que no debe ser de beneficio a la iglesia, porque no hablar a los hombres, sino a Dios. Cuando nosotros hablamos, le voy a poner de esta manera, estamos orando, y de repente entra usted como en un momento donde las palabras no le salen, donde las palabras no expresan, ya sea el amor a Dios, esa admiración por Dios. Y viene el momento cuando las palabras que usted conoce en su entendimiento no es emoción, sino que hay palabras, y comienza a hablar en una lengua extraña. Usted comienza a expresarse delante de Dios, y esas lenguas es de edificación para usted, es la adoración suya para Dios. Y eso es algo que tenemos que anhelarlo. Tenemos que anhelarlo, como dice el apóstol Pablo, porque esa es una manera de nosotros adorar a Dios en nuestro espíritu. Ahora, yo no le voy a decir cómo lo tiene que decir o qué palabras tiene que decir usted, porque eso es suyo, eso es personal. Cuando usted está en su recámara y de repente no le salen las palabras. ¿Se acuerda que también Santiago dice que el Espíritu intercede por nosotros con qué? Con gemidos indecibles. A veces que son gemidos los que se escuchan nada más. Y esto me lleva también a la historia cuando Ana estaba llorando, estaba gimiendo en el templo. ¿Y qué es lo que le dice Elías? Digiere tu vino, como diciéndole, estás borracha. Porque me imagino que ella solo estaba gimiendo, estaba diciendo cosas que Elí la interpretó como una borracha. Lo mismo hicieron también los que escucharon a otros que se burlaban de los que estaban en el aposento alto, que ahorita vamos a leer esa parte. Pero hay algo importante, que el hablar en lenguas es entre usted y Dios. Por eso anhele hablar en lenguas, porque si usted va a hablar en lenguas no es un idioma que usted lo entienda, pero Dios sí lo entiende. No se sienta avergonzado, y esto es una de las cosas que pasa, porque la lengua que usted va a hablar no es en su entendimiento, sino que es en su corazón, es en su espíritu que usted va a hablar en lenguas. Ahora, todo esto el apóstol Pablo lo explica bien claro en todo, hasta el versículo 33. Pero
hay gente que no lo practica porque tiene miedo, porque dice, me voy a ver tan loco hablando en lenguas o hablando en algo que yo no entiendo. Pero esas lenguas no son lenguas espirituales, son lenguas que no son, son un lenguaje de comunicación, de adoración a Dios. Entonces, el versículo 2 dice de esto, que no es a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque el Espíritu habla misterios. El Espíritu puede hacer que esté hablando misterios cuando usted está hablando su espíritu con el Espíritu de Dios. Acuérdese que dice, la samaritana mencionó esta y dice que es necesario que los verdaderos adoradores adoren a Dios en espíritu y en verdad. Esto es prácticamente lo que Jesús le estaba diciendo a esta mujer, porque es necesario entonces que nuestro espíritu se comunique a Dios, que es espíritu también. El que habla en lenguas es de adoración y alabanza a Dios, pero no va a ser un mensaje de Dios para la iglesia o para la gente, sino que va a ser el mensaje del hombre para Dios. Y eso es interesante, porque eso nos lleva a un nivel espiritual un poquito más arriba, porque entonces nosotros ya vamos a estar hablando con Dios del fondo de nuestro corazón, no con nuestro entendimiento, sino que con lo que nuestro corazón desea. Se recuerda, hay una parte que dice que nuestra alma quiere, pero nuestro cuerpo no. Y el cuerpo, el entendimiento es parte del cuerpo. Entonces, muchas veces, tal vez por vergüenza o por no sé qué, de repente puede ser que usted esté hablando, se le traba la lengua y comienza a decir como jerigonces. No se sienta mal. Eso es lo más normal. No sé si ustedes lo han experimentado. Yo he sido bastante abierto para esto. Si usted de repente lo ha sentido en la iglesia, y usted tal vez le da pena porque dice, pero no es que no podía hablar, se me trababa la lengua. ¿Alguno de ustedes lo ha experimentado alguna vez? ¿No? ¿No lo han experimentado? Bueno, pues el estudio para eso es, para que cuando lo experimente no esté usted diciendo, ¿será que me estoy quedando mudo? ¿O será que...? Pues de eso se trata, de que aprendamos, para que ya sepamos, y cuando veamos una persona, nosotros sepamos qué es lo que está pasando. Y no que vayamos nosotros y le toquemos la cabeza, tal vez está bien alegre él y uno llega a tocarle la cabeza para que se calle. Porque no solo vamos a hacer sentir mal a la persona, sino que... Ahora, para todo esto existe un protocolo, existe algo que el apóstol Pablo enseña. Entonces, por eso es necesario que estudiemos el capítulo texto a texto, verso a verso. En el capítulo, quiero que vayan al libro de Hechos, en el capítulo 2 y versículo 1. Si tienen su Biblia, les voy a dar un tiempecito para que lo busquen y que podamos ver cómo se refiere esto que el apóstol Pablo está diciendo en el libro de Hechos. En el libro de Hechos, capítulo 2, del versículo 1. Lo voy a comenzar a leer para avanzar un poquito y no quedarnos sin... Dice el versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre su cabeza cada uno de ellos. Y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medas, elamitas,
y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia y en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las otras regiones del África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Ellos estaban hablando en lenguas, adorando a Dios, y los otros que entendían lo que estaban hablando. Pero Pedro les habló a ellos. O sea, ahí quiero que nos detengamos. Amén. Cuando esto pasó en el aposento alto, ellos estaban reunidos, dice que como 120, y estaban reunidos en el aposento alto. Jesús les había dicho que no se fueran, no salieran sin antes haber sido sellados con el Espíritu Santo, antes de haber sido derramado el Espíritu Santo. Esto es interesante, porque en este relato, el Lucas, el autor del libro de Hechos, está haciendo un relato de lo que estaba pasando. Él está diciendo que estaban todos y que se derramó el Espíritu Santo. Dice que se sintió como un trueno y que aparecieron como lenguas de fuego repartidas y que fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, de acuerdo a lo que el Espíritu les dice que hablasen. Quiere decir que todos ellos eran de ahí, de Jerusalén, pero a todos se les dieron lenguas diferentes. Tanto era así que había gente de muchos lugares, los que se mencionaron aquí, ¿verdad? Que habían de muchos lugares. Y mientras ellos dicen que estaban maravillados, estaban atónitos y maravillados, diciendo, ¿no son estos galileos que hablan? Entonces, ¿por qué es que estaban maravillados? Porque ellos les oían hablar de Dios en sus lenguas, las maravillas de Dios. El milagro fue de que ellos estaban entendiendo lo que ellos estaban hablando. Me imagino que adentro del aposento alto, ellos no sabían lo que estaban hablando, pero los que estaban afuera estaban escuchando en su idioma las maravillas de Dios. Entonces, eso confirma lo que el apóstol Pablo nos dice en el versículo, que cuando nosotros hablamos en lenguas, nosotros estamos adorando y alabando a Dios. Es necesario entonces que comencemos a usarlo. Si no lo hemos hecho, que comencemos a darle libertad al Espíritu Santo y decirle, como dice el apóstol Pablo en el versículo 1, que anhelemos los dones espirituales, que anhelemos el hablar en lenguas, pero sobre todo que anhelemos el profetizar. Porque si nosotros hablamos en lenguas, vamos a estar hablando directamente en nuestro espíritu con Dios. Y eso nos va a abrir las puertas, nos va a hacer las oraciones no tan monótonas ni en nuestro entendimiento, sino que de acuerdo a lo que Dios nos quiere, a lo que nuestro espíritu le quiere decir a Dios, y Dios hable a nuestro espíritu. Ahora, también en el capítulo 10 del libro de Hechos, si usted va conmigo, hay otra parte. En el capítulo 10 del libro de Hechos, en el versículo 44 al 46, se lo voy a leer, dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los que oían hablar en lenguas y se magnificaban a Dios. Este es el segundo Pentecostés que se conoce. El primero sucedió en Jerusalén con judíos. El segundo, perdón, no sé qué me pasó en la nariz, pero me está afectando muchísimo. El segundo Pentecostés que se conoce, y anótelo, el segundo Pentecostés que se conoce sucedió en la casa de Cornelio, cuando el apóstol Pedro fue, y ese fue el derramamiento del Espíritu Santo con los gentiles.
Se recuerda que el Espíritu Santo le mostró a Pedro una visión donde le enseñaba que habían muchos, dice que se miraba un lienzo y habían animales de todas clases. Y en esos le dice el Señor, mata y come. Y el apóstol Pedro le dice, Señor, yo nunca he comido cosas inmundas. Entonces, esa era una representación porque Pedro fue a los gentiles. Y cuando llegó a los gentiles, el apóstol Pedro estaba hablando del testimonio de Jesús, cómo había sido crucificado, qué cosas le habían pasado. Y entonces dice que hablando Pedro estaba todavía cuando sucedió el derramamiento del Espíritu Santo en los que estaban en la casa de Cornelio. Pero ¿sabe qué es lo interesante que veo yo ahí? Es cuando dice, porque los que oían, los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Entonces, volvemos nuevamente a que las lenguas son para adorar a Dios. Las lenguas son para adorar a Dios. Si estamos adorando a Dios, no tengamos miedo en usar las lenguas. Si estamos en nuestra recámara, digámosle al Señor, Señor, yo quiero hablar en lenguas para cuando esté hablando contigo. Eso, entonces, en este derramamiento del Espíritu Santo sobre los gentiles, eso nos da a entender de que el hablar en lenguas no solo es para los judíos, como en ese caso del capítulo 2 de Hechos, ni tampoco, sino que también a los gentiles en la casa de Cornelio. Entonces, ahora para nosotros también esta palabra es, por eso es que mucha gente tiene miedo de hacerlo, pero realmente a nosotros también se nos está diciendo de que anhelemos los dones espirituales. Siguiendo con el estudio, entonces ya vemos en el capítulo, en el verso 3 y el verso 4, dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación y consolación. Esto fue lo que pasó en el mismo capítulo 2 de Hechos, cuando el apóstol Pedro comenzó a hablarles a los que estaban ahí, porque había gente que se estaba burlando. El apóstol Pedro estaba profetizándoles a ellos lo que estaba pasando, porque la profecía ya es para nosotros. La profecía es para la iglesia, mientras que las lenguas son para Dios, la profecía es para la congregación, porque es para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. O sea, cuando decimos profetizar, no quiere decir que vamos a estar hablando en lengua extraña, ni vamos a estar, sino que una palabra que Dios nos dé a nosotros de ánimo, una palabra de exhortación, una palabra de consolación, una palabra que traiga en el momento que se necesita, una palabra que nos ayude. Porque si esto es del Espíritu Santo, no va a servir de confusión. La profecía se necesita. Usted puede, en el momento que está la adoración, la alabanza, y no tenga miedo. Si Dios le pone en ese momento, un versículo, un salmo, usted puede agarrar su Biblia y dice, así dice el Señor. Sí quiero que me entienda esto. No tiene que ser algo, tiene que ser algo espontáneo, pero que el Señor se lo esté poniendo. Por ejemplo, hay un momento donde Dios le pone en su corazón que dé una palabra de ánimo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Todo eso es parte. Dice la palabra profética más segura que tenemos es la Biblia. Usted puede agarrar una parte de la Biblia que sea inspirada por Dios en ese momento para la necesidad que hay. Usted puede profetizarle a unos hermanos que esté visitando. Tal vez le están contando una necesidad y en ese momento el Espíritu Santo le da a usted una palabra, un versículo. Eso es profetizarle, porque ya es una profecía escrita, pero esa persona la necesita en el momento y va a ser de edificación para la iglesia.
volvemos, ¿verdad? Que esto vamos a estudiarlo, vamos a verlo en lo que continúa, en lo que estamos estudiando. Pero sí, dice el versículo 5, así que quisiera que vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis o profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Y aquí me voy a detener un poquito, porque muchas veces nosotros, yo lo he escuchado en mi experiencia, he escuchado que dicen, fíjense que yo no soy tan espiritual porque yo no hablo en lenguas, que yo no hago, y no tiene nada que ver. La espiritualidad no lo hace el que hable en lenguas. La espiritualidad no consiste, no se mide por si habla o no habla lenguas. Si habla lenguas, qué bueno. Pero si no, el apóstol Pablo dice que los anhelemos, ¿verdad? Que estemos con expectativa, Señor, yo quiero hablar en lenguas. Hay una cosa que es interesante aquí, y en este versículo 5, es de que si nosotros hablamos en lenguas, nosotros nos edificamos solo nosotros. Está bien. Yo hablaba esto y comentaba esto con Claudia, y dice, ¿cómo puedo yo dar si no tengo? Si Dios no me ha dado palabra, Dios no me ha revelado cosas, yo voy a estar limitado, pero si Dios me da, entonces yo voy a poder ayudar. Y si Dios me da el don de profetizar, qué bueno, porque entonces es un don mayor todavía que el de las lenguas, porque va a ser el único. Y acuérdense que el único don que me beneficia a mí personal, de todos los dones que hay, es el hablar en lenguas. Pero el mayor de los dones, como dice el apóstol Pablo, es profetizar. Porque profetizando es como vamos a ser de beneficio nosotros para la iglesia, para una familia que está pasando dificultad, y Dios nos da palabra de profecía. Qué bueno, porque eso va a ayudar y a beneficiar a los demás. En el versículo 6 dice, ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o doctrina. O sea, no podemos querer nosotros hacer impacto si no nos entienden. Si vamos a hablarle lenguas a una persona, ¿de qué sirve si no nos va a entender? Mientras que la profecía, sí, porque la profecía va a ser de completo entendimiento para la persona que va a estar escuchando lo que usted le esté diciendo. Y es necesario que esto lo comencemos a practicar, porque cuando nosotros hablamos y profetizamos, entonces nosotros sí vamos a poder revelar, vamos a darle, va Dios a usar el don de ciencia o la doctrina, si va a servir para redarguir, para instruir, para corregir, todo lo que es útil la escritura, nosotros vamos a poder dar a través de la profecía, porque la profecía sirve para edificación, completamente de edificación para la iglesia. En el versículo 7 hay algo interesante que me gusta, donde dice, ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y el versículo 8 dice, y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se prepara para la batalla? Estaba escuchando un comentario y dice que la persona que toca la trompeta, esa de los que tocan en los militares, ¿ha escuchado usted el clásico? Hermano Leonel fue militar. Y él sabe que cada sonido de la trompeta significa una cosa, ¿verdad? Si es de salir a practicar, si es de ir a comer, si es de hacer ensayos o prácticas de que nos están atacando. Cada sonido de la trompeta indica un comando. ¿Sí o no, hermano Leonel? ¿Verdad? Entonces el apóstol Pablo está haciendo una similitud entre esto. El que sabe tocar la trompeta, sabe él cómo hacerlo. Pero los que están escuchando la trompeta
saben lo que él está diciendo porque él está tocando exactamente el mensaje que quiere dar, ¿sí o no? Entonces, si el que está tocando la trompeta solo está haciendo ruido, los otros no le van a entender. Aunque le sople y haga lo que haga, no van a entenderle porque no va a estar produciendo ningún mensaje. Ahora, de esa misma manera, y este comentarista lo ponía así como diciendo, imagínense que vayan a la guerra y que le saque el sonido que necesita para ir a comer, para prepararse para ir a comer en vez de prepararse para la guerra. Lo mismo el apóstol Pablo está diciendo en este versículo, de qué sirve si no hay distinción. Si alguien puede decir, yo puedo tocar la guitarra, lo único que no me sale nada, ninguna nota, entonces nadie le va a entender, nadie va a saber lo que está tocando. Pero sí es necesario, y en este caso estamos hablando dice, el que toca la trompeta, diere sonido incierto, ¿quién se prepara para la batalla? A eso se refiere el apóstol Pablo, que esa trompeta con su sonido específico para lo que quiere decirle al ejército. Lo mismo pasa con el Espíritu Santo, y en el versículo 9 lo dice, así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Nadie nos va a entender. Por eso es que las lenguas, dice que si no hay quien les interprete, mejor que se callen, porque de nada sirve. Usted lo que va a hacer, se va a confundir porque dice, ¿qué está diciendo? ¿Será que está borracho? Y sirve de confusión. Yo lo he visto esto en muchos lugares. Pero por eso es que este estudio nos da a nosotros tanto la libertad de cómo hacerlo, en dónde hacerlo, por qué hacerlo. No solo por hacerlo, sino que tiene un sentido lógico. ¿Por qué es que lo debemos hacer y debemos anhelarlo? En eso nos dice en el versículo 9, de que si nosotros nos dan un mensaje, pero no está en una lengua comprensible, no la vamos a entender. Entonces estaría como hablándole al aire. En el versículo 10 dice, tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Usted puede ir a cualquier lugar del mundo, van a hablar un idioma, pero todo lo que ellos hablan tiene significado. Todo lo que el idioma, el dialecto que se hable, tiene un significado. Tal vez nosotros no lo entendemos, pero el que habla el idioma, el que habla el dialecto, sí tiene significado lo que están hablando. Por ejemplo, yo sé que México tiene muchos dialectos, muchos idiomas. Guatemala tiene 24 dialectos, además del español y el inglés. Y imagínense la China, imagínense otros países donde y el apóstol Pablo está poniendo esto como ejemplo, decir, cuántos idiomas se hablan en el mundo y ninguno de ellos carece. Porque todos tienen su valor de ser, tienen su razón de ser. Dice, cada uno de esos idiomas tiene significado. Para nosotros, entonces, va a tener significado cuando nosotros lo entendamos. Y el verso 11 nos dice, pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como un extranjero para el que habla, y el que habla será como un extranjero para mí. No hay cosa peor cuando uno llega a algún lado y no sabe el idioma, no sabe cómo pedir, no sabe ni... Para nosotros que venimos aquí y nuestro primer idioma es el español, ¿verdad que difícil era cuando íbamos a la tienda? O cuando íbamos al restaurante a pedir comida, o queríamos hacer alguna cosa o la gente asumía que nosotros hablábamos el inglés y nos hablaban y nosotros, ¿qué dice? No entendíamos. Ahora pues ya hablamos un poquito más de inglés y ya nos defendemos, ¿verdad? Pero a esto podemos relacionar esto que el apóstol Pablo está diciendo, porque cuando nosotros no entendemos un idioma, prácticamente estamos ignorando, porque desconocemos el idioma, y entonces no podemos entender completamente lo que nos están diciendo si no entendemos el mensaje que nos dice la persona, porque así sería para nosotros un lenguaje extraño, un lenguaje extranjero.
En el verso 12 dice, y así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad, dice el apóstol Pablo. Aquí vuelve a decir otra palabra que está en imperativo, que lo hagamos, no si queremos, sino que lo hagamos como un mandato. Procurar abundar en ellos para edificación de la iglesia. Hermanos, yo quiero que la iglesia de San Pedro, de aquí a unos años, yo quiero que la iglesia de San Pedro sea una iglesia viva, donde veamos los dones manifestados, donde podamos ver una iglesia ordenada, una iglesia donde alguien se levante a dar palabra de profecía, donde usted desarrolle el don de discernimiento de espíritu, ya no el don de sospecha, ¿verdad? Sino que el don de discernimiento de espíritu, el don de palabra de sabiduría, el don de fe, el don de profecía. Mire que cómo pudiéramos hacer el trabajo hermoso si pudiéramos ver todos esos dones derramados en la iglesia. Yo tengo 3 años, prácticamente ya cumplimos 3 años en la iglesia, y yo puedo ver el crecimiento que la iglesia ha tenido, porque hemos estado abiertos a darle la libertad, que el Espíritu Santo hable, que el Espíritu Santo se tome su lugar. No podemos en la iglesia tener ignorado al Espíritu Santo. Si ignoramos al Espíritu Santo, Él va a estar en el lugar donde nosotros lo dejemos. Ahora yo veo a la iglesia que ya levantan sus manos, que alaban, que adoran. Antes estaban más pendientes de la letra de los cantos que alabar a Dios. Antes estaban más, yo sé que se les ríe, pero así era. Estamos entrando en una etapa nueva. La iglesia va a ser un gran impacto cuando comencemos nosotros a darle, como decía el apóstol Pablo a los Corintios, no quiero que ignoréis los dones espirituales. Hermano, esto es hermoso. Se imagina una iglesia donde entre una persona y el Espíritu Santo le revele qué espíritu lleva. Y que me vayan a decir, hey, cuidado, porque aquí hay espíritu de brujería, espíritu de hechicería. Y sabe que usted, que mucha gente entra a la iglesia, no porque usted lo mira muy santito, pero va directamente enviado del mismo infierno a destruir la iglesia. Si usted ha leído alguna vez a las iglesias, los satanistas, esto lo he leído de satanistas, a la iglesia son enviados mucha gente de brujería, santería y todo eso para destruir la iglesia. Y al que primero atacan, al pastor y a los de la alabanza. Ahora usted me preguntará por qué. Porque si se ataca a la cabeza del pastor, va a haber problemas. Y el ministerio de la alabanza es muy importante. Porque el ministerio de la alabanza es el que va a preparar al pueblo para que reciba. Un líder de alabanza tiene la responsabilidad de lidiar a la gente ante la presencia de Dios. Por eso es que muchas iglesias, usted mira que fueron iglesias florecientes que están creciendo como no tiene idea. De repente, ¿quién salió mal? El líder de alabanza, el pastor. ¿Por qué? Porque muchos han sido mandados. Pero imagínense que en la iglesia de San Pedro, el Dios le dé el don de discernimiento de espíritus y que usted sepa que esa persona con qué intenciones entró. El enemigo no va a sentirse que no ha sido descubierto. Entonces hacemos el trabajo más efectivo, porque yo no voy a estar adivinando, sino que el Espíritu Santo me está revelando o está revelando a la iglesia el daño que viene. La profecía, hermanos, es los ojos de la iglesia. Una iglesia que no tiene profecía es una iglesia ciega. Es una iglesia que no está viendo lo que el enemigo nos puede estar haciendo. O sea que yo deseo que Dios nos desarrolle todos estos dones, los que hablamos en estos capítulos anteriores, en el capítulo 12, que se desarrollen. Dones motivacionales, dones ministeriales, dones de poder. Que la manifestación del Espíritu Santo, que cuando la gente entre, sienta como que algo diferente. Hermano, no vamos con expectativa a la iglesia. Ya sabemos a qué hora va el pastor, ya va a hablar el pastor, ya va a saber lo que sé, ya
Benítez ya va a subir, ya las hermanas coristas, disque coristas, los que van con el espíritu de crítica, ahí van a subir ya vas a ver cómo va a terminar el servicio. Qué chascos se puedan llevar cuando de repente el Espíritu Santo me diga, para el sermón y ministra a aquellas personas que están chismeando allá. Y yo estoy con esa expectativa y yo estoy dispuesto a hacerlo. Si el Espíritu Santo me para y me dice, si el Señor dice que dejen de estar chismeando, no, que no diga nombres, pero lo voy a decir. Si el Espíritu Santo me lo dice por ética, a la oficina mejor. Pero ¿sabe qué? El Espíritu Santo redarguye. Y si está pasando, va a decir, ya estoy descubierta aquí, porque, hermano, yo no me tengo por qué inventar las cosas. Pero qué hermoso sería, o es, que la iglesia esté desarrollando estos dones, porque son de edificación para la iglesia. Si nosotros, hermanos, no ponemos de nuestra parte en anhelar estos dones, ¿para qué? Dígame, ¿para qué quiere el don de profecía si ni siquiera la iglesia quiere ir? ¿Para qué quiere el don de sanidad si a usted no le gusta orar por los enfermos? Ahora, yo honestamente le digo y me pongo como ejemplo. Cuando yo fui llamado al ministerio, yo le dije al Señor, porque yo estaba muy dudoso de que esto fuera llamado. Y le decía, Señor, si tú me vas a llevar al pastorado, yo sí quiero que me des dones. Quiero que me des, que me uses en sanidad, que me uses en esto y en lo otro. Y no fue de la noche a la mañana, pero yo sí se lo dije al Señor que yo quería que Él me usara en esos dones. Cuando comencé a ver que las oraba y sucedían los milagros, yo me quedé sorprendido, porque veo cómo Dios responde. Y eso me ha ayudado, porque todo este tiempo que he estado en San Pedro, hemos visto milagros, ¿sí o no? Hemos sido testigos de que Dios ha hecho milagros. No porque yo sea santo, pero Dios sabe la necesidad que ha habido en la iglesia. Y Dios ha revelado. Dios ha dado el don, ha dado palabra de ánimo, palabra de consuelo. Es bonito, hermano, créame que cuando uno está preparando un mensaje, sé que somos pocos en la iglesia, pero yo lo hago con todo mi corazón. Porque cuando Dios me pone eso en el corazón, le digo, Señor, tú sabes la necesidad que hay, habla a los hermanos. ¿Sabe qué? Yo prefiero mejor preparar un mensaje sin saber nada, porque entonces el Espíritu Santo va a hablar. Y es bonito cuando alguien se acerca y le dice a usted, pastor, esa palabra que dijo era exactamente, el Dios me habló a través de su mensaje. Dios me dijo y me habló y lo he visto, hermano. Y se siente tan agradecido con el Señor de que Dios lo usó a uno para darle una palabra a esas personas. O sea que es necesario, de verdad es necesario, que nosotros comencemos a dar esto. Por eso me detengo en esto porque es lo que nosotros hemos estado experimentando en la iglesia. Muchas iglesias dicen que eso ya pasó de moda, que eso fue para la iglesia primitiva. ¿De cuánto nos estamos limitando si nosotros no anhelamos esos dones espirituales? Vamos a tener una iglesia llena de intelectuales, una iglesia llena de gente profesionales y todo, pero dudando de que los milagros que Dios haga. Vamos a estar limitándonos nosotros y limitando a Dios que haga en la vida de nosotros y en la vida de los demás. Dice el versículo 13, dice, por lo cual el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. Si de repente usted está hablando en lengua extraña en su casa, por lógico, dígale al Señor, Señor, ¿qué fue? Que le interprete, que dé la interpretación de lo que su alma estaba diciendo. Y Dios le va a contestar. No lo dude. En el versículo 14 dice, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Por eso le decía de que cuando usted ora en lenguas, no va a ser su entendimiento el que va a estar orando, sino va a ser su espíritu. Y eso yo le puedo decir más o menos con la experiencia que tengo, pero prácticamente esto es una intimidad de usted con Dios. Usted se va a desarrollar en la medida que usted busque a Dios, en la medida que usted vaya buscando más de Dios y Dios le vaya dando más, hasta como el apóstol Pablo que
orando quedado en éxtasis y dice, si fue en el espíritu no lo sé, pero dice que fue al tercer cielo. Imagínense cuántas cosas. Dice, cosa que ojo no vio ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios quiere revelarnos a nosotros. Por eso Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Porque hay mucho misterio en el mundo espiritual. Hay muchas cosas que son desconocidas para nosotros, que si el Espíritu Santo nos las revela, ya vamos a avanzar mucho más. Una persona que espiritualmente le dé la oportunidad al Espíritu Santo que trabaje, en muy pocos años, esta persona puede tener una madurez espiritual muy grande y muy alta que una persona que nunca le dé la oportunidad al Espíritu Santo. Por eso hay que mucha gente que tiene 20, 30 años en la iglesia y nunca ha experimentado lo que es lo rico del Espíritu Santo que lo ministre a uno. Lo que es saber de que el Espíritu Santo lo está ministrando a uno a través de un canto, a través de una lectura de la palabra, a través de leer un salmo, a través de escuchar un testimonio. Usted puede saber si el Espíritu Santo lo está ministrando. Y usted se quiebra en la presencia del Señor y comienza usted a llorar, no le alcanzan las palabras para decirle al Señor. Y esas son cosas que no las puede experimentar una persona que no esté abierto a lo espiritual. En el versículo 15 ya dice, que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. O sea, el apóstol Pablo quiere que oremos en el espíritu, pero que también oremos con entendimiento. Que oremos sabiendo qué es lo que le estamos pidiendo al Señor. Que oremos diciéndole, Señor, yo quiero que en mi vida tú hagas un milagro este 2021. Yo no quiero ser la misma persona apática. Señor, yo quiero esto, quiero el otro. Eso es con entendimiento. ¿Me entiende? Lo que usted quiere obtener, porque eso es con entendimiento que usted le está diciendo al Señor, esa oración, con entendimiento, qué es lo que quiere, qué es lo que usted le está pidiendo al Señor. Pero hay muchas cosas, como le digo, en espíritu, que no va a ser en su entendimiento, va a ser en su espíritu. Y esas cosas le van a dar madurez espiritual. Vamos entonces al donde dice, hay que cantar también con el entendimiento. Puede ser que usted esté cantando a Dios en su espíritu. Muchas veces no necesita usted, se ha escuchado a personas que están tarareando un canto y le dice, ¿qué está cantando? Nunca había escuchado ese canto. Y se dicen, no sé, se me vino el canto a la cabeza y comencé a tararear. Pero es muy posible que usted esté también cantando a Dios con un canto en el entendimiento, como los que nosotros escuchamos. Dios puede darnos cantos nuevos a nosotros. Dios puede ser el primer, darnos un canto de repente. Estamos en la presencia del Señor y Dios nos da un canto. Nunca antes se había escuchado. Y Dios le da el canto. Después le da el entendimiento, la letra. Y entonces le pone a ese canto, le pone el entendimiento. Y usted comienza a hacer. Yo escuché de esto de cantantes que ahorita escuchamos nosotros sus canciones, miles y millones de personas. Dice, el Señor me dio este canto una vez que yo estaba orándole. Y el Señor me dio esta letra de este canto. Y le puso el piano y comenzó, ha sido de cuántos, ha sido de beneficio para cuántas personas. Esta persona que estaba Dios dándole un canto nuevo. Dios lo puede hacer con nosotros. La cosa es que nosotros también tengamos la intención y le pidamos al Señor que nos use. Ya el verso 16 dice, porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Entonces, bendecir a Dios con nuestro espíritu, y eso se va muchas veces en las iglesias, ¿no? Por eso es que les digo que esto va a ser para nosotros educarnos de cuándo y dónde hablar en lenguas. Dice, porque si bendices con el espíritu, bendice solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Si usted está hablando en lenguas, y usted está dando gracias a Dios, pero la otra persona no sabe lo que está diciendo. En el verso 17
ya dice, porque tú a la verdad bien das gracias a Dios, pero el otro no es edificado. Entonces, volviendo al capítulo 13, nosotros tenemos que usar los dones espirituales, pero que no seamos egoístas, que también compartamos con los demás lo que Dios está haciendo en nosotros. Si vamos a dar gracias a Dios, démosle el entendimiento, pues sí podemos darle gracias a Dios, de que otra persona diga, wow, realmente eso me edificó a mí, porque puede ser una situación que también a mí me esté afectando. Y esta persona viene y me dice por qué le está dando gracias a Dios. Y va a ser de edificación para él lo que Dios está haciendo conmigo, con mi vida también. El verso 19 ya dice el apóstol Pablo, pero en la iglesia, el 18 dice, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Y el apóstol Pablo menciona en otras de las epístolas. Pero el apóstol Pablo está diciendo en el verso 19, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. O sea, hablar en lenguas en la iglesia, pues no va a ser de beneficio para los demás. Eso ya lo hemos hablado, ¿verdad? Pero si yo hablo 5 palabras con mi entendimiento y realmente con la unción del Espíritu Santo, va a ser de beneficio para mis hermanos. El verso 20 dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en la forma de pensar. Y esto nos lleva a un verso que me preguntó Selene la vez pasada. Y no dice la Biblia que seamos como niños. Sí, pero no niños. Él nos está diciendo que ya seamos maduros espiritualmente, ¿verdad? Que no tengamos malicia, como los niños no tienen malicia, pero que seamos maduros espiritualmente. Porque hay gente que sí es niño espiritualmente y ya viejo en las cosas de Dios. A eso tenemos que tenerle miedo. El verso 21 dice, en la ley está escrito en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo y ni aún así me oirán, dice el Señor. El verso 22, así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Así que este es el punto base, ¿verdad? Esta es la base de esto que estamos hablando. De que las lenguas no son para los creyentes, es para mí. Eso es personal. La profecía es para la gente. La profecía es para el que no conoce. La profecía es para la gente que no conoce de Dios, porque ellos iban a ser beneficiados. Y en la iglesia también. En el verso 23 dice, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran los indoctos, o sea, los que no conocen, no tienen ninguna doctrina, son incrédulos, ¿qué dirían de nosotros? Estos están locos. Miren lo que están diciendo. O sea, lo que no se quiere, el apóstol Pablo, es que dar lugar a que la gente entre en murmuración o que piense que nosotros estamos locos. Yo sé perfectamente, yo no me escandalizo si oigo hablar a algún hermano en lenguas. Eso es él con Dios. Por eso le digo, qué hermoso cuando el Señor, una persona está hablando en lenguas. Sí, también no está como, ¿verdad? Sí, Selene. Pastor, ¿me escucha? Sí, sí te escucho. Regresémonos otra vez al 22 porque no entendí. El 22. Dice usted que las lenguas es para uno. Edificación tuya. Es una conexión con Dios. Pero dice el verso, así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. ¿Quiénes son los incrédulos? ¿Las lenguas son para ellos, para que ellos crean o cómo? Bueno, en este versículo, en el verso 22, ¿verdad? Dice, las lenguas, así que las lenguas son señal, no a los creyentes. ¿Por qué? Porque los creyentes
la gente que es creyente va a saber perfectamente de que las lenguas, es algo, como lo estoy enseñando ahorita, de que es algo, es una oración, una adoración personal mía con Dios. O sea, eso no va a ser señal para los creyentes, decir, ay, qué tan espiritual es fulano y tal, sino a los incrédulos. Porque hay gente que no cree en las lenguas. ¿Sí me entiendes? Hay gente que no cree en las lenguas. Y esa gente que no cree en las lenguas, y lo vas a ver en las iglesias, puede ser de que cuando vea esto, porque adelante entramos donde hay interpretación, esto puede crear conflicto, especialmente, así como lo pone el apóstol Pablo, si no se hace como dice el apóstol Pablo, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Las lenguas son por señal, no a los creyentes. Definitivamente no es por señal. O sea, el que hable en lenguas no va a ser señal para los creyentes, sino a los incrédulos. Pero ahí entra cuando la gente está hablando en lo que el apóstol Pablo está diciendo, lo recomienda de que no se haga en público, sino que se haga personal, ¿no? Definitivamente, porque después está diciendo que porque entran los indoctos y entran los incrédulos y no van a creer entonces, o van a decir que nosotros estamos locos. Él lo que está diciendo es que la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. O sea, porque él está haciendo la diferencia, que la profecía va a ser de beneficio a la gente que ya conoce de Dios, a la gente que ya va a saber el mensaje, la gente que ya está dispuesta a recibirlo. Las lenguas, al contrario, eso va a ser para la gente que no conoce el mundo espiritual. Va a decir, wow, ¿qué está pasando aquí? Esto es algo que nunca lo había experimentado. Las lenguas no es señal para los creyentes, porque los creyentes ya estamos acostumbrados a eso. Y por eso lo que te decía, muchas veces en las iglesias, aquí no lo he visto tanto en San Pedro, pero en otras iglesias yo sí he visto más, donde se hace mucho más obvio lo de las lenguas. Ahora, el que no se use como el apóstol Pablo está diciendo, eso crea problema, porque entonces ya crea confusión. Pero yo te digo, yo me he tocado ver cuando alguien habla en lenguas, y para mí eso es normal. Yo no me escandalizo de eso. El que se va a escandalizar es el que no conoce, porque dice, esto nunca lo había oído yo. Es una señal para esa gente incrédula, porque nunca lo ha experimentado. ¿Me entiendes? Entonces, esa persona va a quedar como diciendo, ¿y esto qué? No está acostumbrado. O sea, para ellos va a ser una señal. Para mí no, porque yo la conozco. Dice que el Espíritu Santo lo puede hacer. Pero para una persona que no conozca, eso va a ser algo que va a decir, wow, esto nunca lo había visto. Entonces, pero el apóstol Pablo recomienda de que no se haga en la iglesia para no crear confusión, para no crear eso que digan que estamos locos, porque sí lo dice, ¿verdad? Y de esto, por ejemplo, nosotros provenimos de darle apertura al Espíritu Santo. Como te digo, yo no me extraño. Yo sé que me da gusto ver cuando una persona lo hace, porque yo sé que se está derramando de la presencia del Señor. Solo esa persona sabe lo que está sintiendo en ese momento. Y si lo está haciendo, se olvidó de quién está al lado. Se olvidó de qué va a pensar la gente, qué va a decir fulano, qué va a decir sutano. Lo que esa persona está experimentando es algo grande, que se le olvidó el protocolo que dijo el apóstol Pablo, que no lo hiciéramos, que lo hiciéramos en privado. ¿Quién soy yo, dime, para decirle a esa persona que se calle? O sea, ahora, por eso el apóstol Pablo marca los delineamientos de cómo se tiene que hacer. Pero muchas veces puede hacer que la persona esté tomada tanto así que va a hablar. Le diga, cállese. Es un arma de doble filo, ¿verdad? Pero sí me entiendes en el sentido de que
¿por qué tiene que ser señal para los incrédulos? Amén. Entonces, en el versículo 26, 25 dice, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Dice, pero si todos profetizan y entra un incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Si entra una persona a un lugar donde entra un incrédulo o una persona y mira que ese mover del Espíritu Santo, dice, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, porque hay cosas que están en el mundo espiritual, Dios puede revelarlo, y así postrándose sobre su rostro, adorará a Dios y declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué fue lo que pasó cuando en el aposento alto? Que todos se maravillaban de ver cómo estaban ellos, Dios estaba hablando de las grandezas de Dios, y ellos se maravillaban diciendo que Dios estaba con ellos. A eso es lo que el apóstol Pablo se refiere. En el 26 dice, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. O sea, cuando nos reunimos tiene que haber un tiempo, tiene que haber esa flexibilidad de decir, Dios me dio, hermano, un salmo para ustedes, ¿verdad? Dios me dio una revelación, Dios me dio una interpretación. Tal vez muchas veces, no sé si a ustedes les ha pasado que tienen tiempo leyendo una parte de la Biblia y nunca le han entendido. Hasta de repente que usted lo está leyendo y dice, ahora le entiendo este versículo. ¿Por qué? Porque esa es una revelación. Y un día uno platicando en la iglesia puede decir, ¿sabe qué, hermano? Fíjese que la otra vez yo estaba leyendo mi devocional y esta palabra me impactó mucho, porque Dios me reveló esto. Dios me reveló esto. Es una nueva revelación. No estamos hablando de que haya sido, que Dios me reveló que ahorita en el 2021 el mundo se va a acabar y todas esas cosas. No, sencillamente cosas que sean prácticas y sean de beneficio para nosotros, no para meter miedo a la gente. Ahora, él dice que todo se haga, ¿para qué? Para edificación. El verso 27 dice, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2, o lo más por 3, y por turno, y uno interprete. O sea que aquí también está diciendo la interpretación, ¿verdad? Y eso es interesante. ¿Por qué? Porque en el versículo 28 dice, y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. ¿Por qué? Porque imagínense que sean 2, 3, 4 los que estén hablando en lengua y no hay quien interprete. Entonces, esa es la manera como hablar en lenguas debe ser. Si hay una persona que Dios le da el don de interpretar lo que la persona la adoración que esa persona está dando, pues gloria a Dios, porque eso sería un don diferente, el don de interpretación de lenguas. Ese es algo, tal vez la persona que está hablando ni siquiera sabe lo que está diciendo, pero el que interpreta la lengua está diciendo lo que esta persona está adorando a Dios, y va a ser de beneficio. Pero si no hay quien interprete la lengua, el apóstol Pablo dice que mejor se calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. O sea, en ningún momento está diciendo de que ya no lo vuelva a hacer, sencillamente de que para no traer confusión, porque nadie va a ser beneficiado por eso, que hable para él y para Dios. El 29 ya nos dice, y si asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. El verso 30 dice, y si alguno le fuere revelado a otro que estuviese sentado, calle el primero. O sea, tiene que haber un orden. En la profecía yo he visto esto. Una persona se levanta, da una palabra de ánimo, una palabra de consuelo, se sienta esa persona
la otra persona comienza a hablar en orden. No van a estar hablando todos al mismo tiempo, porque entonces va a estar bien confusa la situación. Pero si una persona se levanta, un momento de adoración, por eso las vigilias, por eso cuando estamos en apertura la apertura así de la manifestación, de darle tiempo al Espíritu Santo, tiene que estar uno, muchas veces es bueno callar también, porque usted callando le da tiempo a que Dios le hable, y Dios le va a hablar a través de otra persona. No, Dios le va a hablar a través de un hermano. Ya oramos, está bien, oramos, hicimos una oración, pero ¿en qué momento Dios nos va a hablar? Si callamos y esperamos, Señor, contesta nuestras peticiones, Señor, oramos, y de repente alguien se levanta con una profecía y dice, el Señor dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios. La palabra exacta en el momento que se necesita. Puede ser un salmo, puede ser una palabra de exhortación, una palabra de ánimo, una palabra de consuelo. Tenemos que estar abiertos a eso. La profecía no va a ser algo que, como dijo el pastor Robaina en una ocasión, dice, jo, 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 así dice el Señor. Ya parecía que era Santa Claus el que venía hablando. No tiene nada que ser con tanta... No. Es lo más normal que alguien, Dios le ponga en su corazón una palabra de consuelo, una palabra de exhortación, una palabra de ánimo. Y eso tiene que suceder en la iglesia. Tener la apertura. Yo no extrañarme si alguien se levanta y comienza a decir una profecía o a hablar ánimo a la gente. Qué bueno si lo hacen. Porque eso ya de parte de Dios. Si Dios se lo pone en su corazón, hágalo, no tenga miedo. Ya el verso 30 dice que, ¿verdad? Si en relación a la profecía, que sea en orden también. Y el verso 31 dice, porque podéis profetizar todos uno por uno, porque para que todos aprendan y todos sean exhortados. El 32, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Esto quiere decir entonces, de que usted tiene que estar consciente de si está profetizando. No es eso de que lo agarra y usted no va a poder contenerse, no. Dice que los profetas tienen, en el versículo 32 dice, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Quiere decir que usted bien puede esperar el turno para profetizar cuando el otro haya terminado. Para que no diga, no, pero es que no me di cuenta. No, así no funciona, así no es. Hay un orden. Y eso lo dice en el siguiente versículo, donde dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Y termina con esto diciendo, como todas las iglesias de los santos. O sea, no debe haber confusión. Esto no tiene que crear confusión, ni tampoco quedarse uno, irse, como muchas veces pasa, o puede pasar, de que la gente se escandaliza y dice, es que fíjese que fulano y tal comenzó a hacer esto y esto y el otro. Eso pasa. Entonces, es importante que seamos abiertos al mover del Espíritu Santo y que sí, hablemos en lenguas. No sé quién puso Marcos 16, 17. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Eso es parte. Eso es parte del hablar en lenguas. Es parte de creerle al Señor. Eso es parte también de poner en práctica uno el Espíritu Santo que está en uno. Hablar nuevas lenguas es importante, es necesario. Así que no tengan miedo en practicarlo. Creo que al contrario, tenemos que buscar más intimidad con el Señor en este 2021 y que comencemos a ver el crecimiento en la iglesia en muchos aspectos.